Muy buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. ¿Cómo me les ha ido? Buenas noches. Bien, profesor, gracias. Qué bueno. Bien. Eh, pues primero quería hablarles del tema de lo de la licencia que nos van a dar de LinkedIn. Pues ya nos pidieron los datos, pero necesitamos que las personas que se les van a dar estas licencias nos colaboren inscribiéndose en LinkedIn. Entonces yo les voy a enviar como el paso a paso para registrarse de un videito. Sin embargo, si lo podemos ir adelantando, es algo muy fácil. Es como abrir un correo electrónico. Entonces, digamos que no hay mayor problema por eso. La idea es que aprovechemos, pues digamos que toda esta cantidad de cursos que hay, porque realmente son bastantes y son bastante visuales, para fortalecer el tema de nuestro perfil profesional o de lo que nosotros nos desempeñemos. Adicional a eso, yo les voy a sugerir a través de esa plataforma como unas rutas de aprendizaje, que son como unos cursos cortos, los cuales pues van enfocados hacia esta parte de energías. Entonces, o hacia el tema pedagógico. Entonces, pues ahí vamos a intentarlo porque todos somos como nuevos en este tema. Pero sí es bastante práctico el tema de estos cursos. Entonces, pues primero que todo les quiero pedir el favor si me regalan los datos a través de WhatsApp. La licencia tiene vigencia hasta febrero del para hacer los cursos que ustedes deseen, y esos cursos tienen un costo en esta plataforma. Entonces, pues con esta licencia que adquirió el SENA, estos cursos salen totalmente gratis y son certificados. Entonces, pues sí vale la pena, eh, digamos que participar en esta convocatoria de cursos. ¿Listo? Entonces, sí, por favor, les pido la colaboración para que me envíen, por favor, sus datos para poderlos inscribir con esta licencia. Por acá me preguntan que si ya están inscritos, pues no hay problema. Si ya están inscritos, pues simplemente yo con los nombres de usuarios que tienen ustedes o con los correos o con las invitaciones que les van a llegar de LinkedIn, los puedo asociar, los puedo buscar y los puedo asociar. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Profesor, una solicitud de las presentaciones de PowerPoint que ha enviado, las ha enviado por WhatsApp, pero mientras uno tenga instalado PowerPoint en el celular, no las permite abrir. Quisiera solicitarles si las puede enviar a Gmail para poderlas tener ahí. Bueno, los voy a subir al Classroom. No sé si hay alguna aplicación de que me permita abrir, no el archivo como PowerPoint, sino como presentación de Google, como Docs. Pues voy a mirar. Pero sí, les voy a subirlas al Classroom. O Profesor, se las voy a juntar con las invitaciones. Bien, sí. mejor lo vamos a hacer de esta forma. Los voy a juntar con las invitaciones que les hago al correo para las sesiones virtuales. Me queda más fácil por ese lado. Ok. Y lo otro es, qué pena retomar el temita del libro que me había enviado en PDF, que sí me interesa bastante, pero cuando lo fui a abrir no me abrió. También si lo pudiera subir por allá, sí le En agradecería el, muchísimo. yo lo subí al Classroom. Ok, entonces ya lo busco. No se puede descargar PowerPoint. Sí. Bien. Entonces, pues bueno, retomando.
cálculos que habíamos visto, habíamos quedado, ¿cierto? ¿Me corrigen? Profe, buenas noches. Es que tengo una inquietud. Ok. ¿Escucho? ¿Qué básico? Sí. ¿Me escuchas, profe? Bueno, es que pues revisando los cálculos que se trabajaron Cuéntanos, la Jessica. clase pasada, hay algo que no me quedó muy claro. Em, Según esos cálculos, la energía requerida en total, asumiendo pérdidas, perdón, era de 3.451.66 vatios. Entonces, bueno, posterior a eso se hizo como la simulación con, digamos, con los paneles en serie y en paralelo, pero no entendí cuál de los dos era más, digamos, como el más efectivo, porque uno producía 960 vatios y el otro 1.280, o sea, es como si ninguno de los dos alcanzara a cubrir el total de los vatios que se necesitan. Pues no sé si es así o cómo es. Profe, profe, se fue el profe. Profe, Yo tampoco lo oigo al profesor. Sí, No sí, sí. oigo nada. Me ha desconectado. Se me cayó. Sí, ya volví, ya volví. Se me cayó el internet. Te escucho, Jessica. Los cálculos, asumiendo las pérdidas. bueno, los cálculos según las pérdidas asumidas o sea, la energía requerida era de 3.451.66 vatios, ¿cierto? Posterior a eso se hizo la simulación con 3 paneles en serie y con 4 paneles en paralelo. Entonces, pues no me queda claro cuál de los dos es el más óptimo para satisfacer esa energía, porque ahí decía que era 3.451, pero el primero producía 960 vatios y el segundo 1.280, o sea, como si ninguno de los dos alcanzara a satisfacer esa necesidad de energía. Entonces, no sé si yo lo estoy planteando mal o cómo hay que interpretarlo. Bien, ¿estás hablando de este ejercicio? Em, sí, pues el que veníamos trabajando. Eh, los cálculos con la energía requerida, más el factor de seguridad, Ujú. nos daba 3.451. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Y los cálculos para los paneles solares nos daban 2.5 paneles, o sea, lo aproximamos a 3. Ajá. Ok. De ahí hicimos la representación tomando en cuenta dos parámetros. Uno, a 24 voltios. Dos, a 48 voltios. Digamos que como para establecer qué tipo de conexión vamos a realizar. Para 24 voltios conectábamos 3 paneles en paralelo. Para 48 voltios conectábamos 4 paneles, dos series, y eso lo conectábamos en paralelos. Pero hasta este punto no habíamos definido qué tipo de configuración, si íbamos a trabajar a 24 o íbamos a trabajar a 48. Lo que sabíamos era que a 48
y vamos a gastar o vamos a tener que utilizar un panel de más. Bien, porque no puedo conectar 3 paneles a 48, sino tengo que conectar 4. ¿Listo? Y bueno, para esas configuraciones, según la configuración que uno haga, digamos, el total o sea, de la potencia me tiene que dar lo mismo o más, en este caso, de 3.451. Sí, Porque pues según eso, o sea, no sé, en lo que yo veo, ninguna de esas dos configuraciones satisface esa necesidad energética. ok. Bien, cuando nosotros hicimos los cálculos para los paneles solares, tomamos en cuenta algo que se llama el HSP, ¿cierto? El HSP, para este caso, que creo que era Valledupar, tomamos que la menor, en el menor mes, que era como noviembre, nos iba a producir energía durante 4.8 horas. ¿Bien? Entonces, lo que hago es la potencia que me da estos paneles solares, digamos a 48 voltios o a 24 voltios, es hora. O sea, me da 960 vatios hora o me da Ah, ok. 1280 vatios hora. Ujú. Entonces, ese valor lo tendría yo que multiplicar por el HSP, que sería 4.8. Entonces, si nosotros multiplicamos 1280 por 4.8, me da 6144 vatios. Bien, entonces digamos que estamos produciendo más energía. O si multiplicamos los 960 por 4.8, me da 4608. ¿Listo? Sí, señor. Entonces digamos que sí me alcanzaría a dar la potencia suficiente como para proporcionarle la energía a mi sistema. De pronto ahí lo que no quedó claro es que esto es hora, o sea, es un panel en una hora. En las horas de mayor radiación, que para este caso las horas de mayor radiación van a ser 4.8, lo multiplico por eso y ya me da, digamos que la potencia total la potencia pico a instalar. ¿Listo? Sí, señor. Y después de esto, digamos que no teníamos claro todavía qué configuración íbamos a utilizar, pues sabíamos lo que sabíamos era que a 48 se nos iba a ir un panel de más. Calculamos las baterías. Entonces, en total, la energía que yo tengo que acumular con una descarga de un 50% de las baterías, con 3 días de autonomía, iba a ser 20.709 vatios. Eso es lo que necesito acumular. O de ese sería el tamaño de mis baterías, descargándolas a un 50%. Entonces, lo hago los cálculos para 24 y hago los cálculos para 48. Entonces, simplemente divido el valor de la potencia sobre el valor del voltaje en la configuración que voy a utilizar, en este caso 24, y me da 866 amperios para 24 voltios o para 48 me da 431 amperios. Bien, y eso nosotros lo dibujábamos, la representación, y veíamos que para el caso de 24 voltios se me iba 2, 4, 6, 8, 10, 12 baterías conectadas en esta configuración, series y luego paralelos. ¿Listo? Y para la configuración a 48 voltios, se me iban las mismas 12 baterías en esta configuración. Series de 4 y las conecto en paralelos. Y decíamos que la configuración, digamos que más óptima, según nuestro diseño y según lo que habíamos visto en cuestión de baterías, era que podíamos trabajar máximo 3 paralelos. Y con la configuración a 48 voltios, digamos que tenemos esa regla. Tenemos máximo 3 paralelos. Entonces,
Eso nos daría el parámetro para decidirnos por el voltaje nominal a 48 voltios. Todos los equipos que vaya a tener yo los voy a configurar a 48 voltios nominales. O sea, la configuración del sistema total, 48 voltios. ¿Listo? Que decíamos que podíamos trabajar a 24 si trabajamos con baterías OPZ, pero pues ya es tema de costo-beneficio. Profe, la conectividad suya está regular. ¿Se entrecorta o...? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. ¿Y si se están viendo los videos bien como los estoy presentando? ¿O los videos, Sí, se está viendo las bien. presentaciones? Sí, la pantalla se ve bien. Ok. Y se corta bien. De pronto la conexión de su merced, que está un poquito lenta. Bien, entonces, parámetro a elegir, 48 voltios. Teniendo ya paneles y baterías, pues vamos a calcular nuestro controlador. Para nuestro controlador, entonces, vamos a hacer esta representación. Y esta representación, a ver si me alcanzan las hojas, iría de la siguiente forma, ¿no? Profesor, una pregunta. En el mercado, la mayoría de electrodomésticos para fotovoltaico, ¿a qué voltaje se encuentran? no se escucha muy bien, Orlando, se escucha como interferencia. La pregunta es, en el mercado, los electrodomésticos como nevera y demás para fotovoltaico, ¿a qué voltajes se consiguen? Bueno, sí, le escucho bien. En el mercado, ¿qué se consigue para conectar directamente a los inversores, a las baterías? ¿Y a qué voltajes? ¿Qué voltajes se consiguen? Porque las neveras se consiguen a 12, a 24 y a 48. O toca colocar un elemento para voltaje. Hay una página que se llama... Si nosotros decidimos hacer nuestro sistema 48 voltios, ¿encontramos electrodomésticos que ya vengan para 48 voltios? Vamos a verificar. Bombillos, sé que sí. Compresor de nevera a 12 y a 24. ¿Dónde están las neveras acá? Esta página se llama Inge Solar. Bien, es una página que corriente directa y podemos trabajarlos. Sin embargo, hay otros bueno, ese trabaja a 24 voltios. Hay neveras que trabajan a 24, a 12 voltios, a 24, a 24. Bueno, la mayoría de neveras trabajan como a 24 televisores. Sin embargo, hay un dispositivo que se llama una fuente convertidora de CDC. Entonces, yo con esa fuente convertidora puedo trabajar cualquier rango de voltajes. O sea, puedo convertir de 12 voltios a 24 voltios. O puedo trabajar de 24 voltios a 48 voltios. Entonces, digamos que con un aparatico de esos puedo trabajarlo, convertidor de CDC. ¿Listo? Lo decía, profesor, porque entonces en nuestros cálculos también nos tocaría tener en cuenta que adicional depende de los equipos que vaya a montar el cliente
tiene que comprar ese aparatico. Sí, pues digamos que ya son alternativas. El caso específico que planteamos en este ejercicio es que todos los equipos que se trabajan como eh, corriente alterna, ¿no? Entonces, digamos que para este caso no aplicaría. Pero pues si tuviera un caso específico en el cual requiriéramos nosotros conectar un equipo de 24 voltios, de 48 voltios, pues sí me toca tener en cuenta esta fuente convertidora de DC a DC. Pero pues ya son condiciones, digamos que específicas del diseño. Óptimamente, pues digamos que el tema de trabajar con inversores sí me quita algo de eficiencia en el sistema, pero el costo de un equipo de estos también es bastante elevado. O sea, me refiero, si nosotros consultamos cuánto vale una nevera solar a 24 voltios, una nevera a 24 voltios, está como lento el internet. Está en $1.500, o sea, como casi 5 millones larguitos. Nevera solita a 12 voltios, perdón, a 24 voltios, está en $600, o sea que está como en 2 millones algo. ¿Cuánto puede costar esta misma nevera a 110 voltios? Puede estar costando 800.000 pesos. Estos equipos específicos en corriente directa siempre van a ser más costosos, debido a que las líneas de producción son establecidas ya para corriente alterna, no para corriente directa. Entonces, cuando saco un lote en corriente directa, y eso me valdría lo mismo que fabricar 5.000 unidades en corriente alterna. Entonces, puede que sea más costoso el equipo por eso. Después, costo-beneficio, si la persona, digamos, puesto, pues lo hace. Si no, pues ya tiene sus electrodomésticos. Simplemente lo que haríamos es, a través del inversor, pues buscar cuál sería la capacidad. Bien. ¿Más dudas, preguntas, inquietudes? Listo. Entonces, para este caso, habíamos visto que voltaje 48, potencia 1280, 17.26. Voltaje total, voltios, potencia total, 1280 vatios, corriente total, 17.26 amperios, creo. ¿Listo? ¿Qué especificaciones o qué consideraciones tengo que tener en cuenta para mi regulador o mi controlador? Uno, ¿qué tipo de controlador qué tipos de controladores existían? ¿Recordamos eso? MPPT y se me olvidó el otro. Sí. DWM. Decíamos que teníamos M,
PPT y otro que era PWM. ¿Listo? Y básicamente un parámetro de elección van a ser la capacidad en vatios de nuestros módulos fotovoltaicos, de nuestro campo fotovoltaico. Y el parámetro de elección era que si potencia de paneles instalados era superior a 600 vatios, nos íbamos a ir por un módulo tipo MPPT. Bien, un controlador tipo MPPT. Si era menor a ese valor, pues ya la elección iba a ser un PWM. En este caso, pues vemos que 1280 es mayor que 600 vatios, entonces el módulo que yo voy a instalar, perdón, el controlador que yo voy a instalar va a ser un controlador tipo MPPT. Es como la primera consideración que tengo que tener en cuenta. ¿Listo? Segunda consideración que voy a tener en cuenta, pues que mi controlador funcione a un voltaje nominal de 48 voltios. Bien, entonces el voltaje de mi controlador tiene que ser un voltaje nominal de 48 voltios tipo MPPT y la capacidad de ese controlador. Entonces, cogemos esta corriente, que va a ser la corriente en cortocircuito de todos los módulos, ¿cierto? Que eso lo veíamos nosotros acá en la formulita. La corriente en cortocircuito y lo íbamos a multiplicar por algo que se iba a llamar un factor de seguridad, que es 1.25. Bien. Entonces, la corriente de mi regulador va a ser igual a la corriente total de los módulos y eso lo vamos a multiplicar por 1,25 seguridad. Bien, si nosotros reemplazamos la capacidad de mis módulos, la corriente profe, un favor, de ¿será mis que módulos, profe, es que me perdí en esta partecita del regulador, o sea, desde donde empezó, profe, el regulador. a ver, MPPT y otro PWM. Bien, eso ya lo hemos visto. Dentro de esos tipos de reguladores había una especificación básica que me decía que cuál debo elegir yo, qué tipo debo elegir. Si mi instalación fotovoltaica era superior a 600 vatios, yo debía elegir un tipo MPPT. Si la instalación en paneles solares era menor a 600 vatios, iba a elegir yo un PWM. Para este caso, la potencia en paneles instalada es de 1280 vatios. Entonces, 1280 vatios es superior a 600 vatios. Bien, o sea, me voy a elegir un tipo MPPT. Consideraciones que debo tener en cuenta. Uno, debo tener en cuenta que mi controlador o mi regulador tenga un voltaje nominal acorde a todo lo del sistema. Ya vimos que elegí por configuración de baterías, que son las más óptimas, trabajarlas a 48 voltios, porque tiene 3 configuraciones en paralelo nomás. Entonces, paneles a 48, baterías a 48 y controlador de carga a 48 voltios. ¿Listo? Entonces, tiene que tener todos los parámetros acordes a eso, a este voltaje nominal. ¿Qué tipo de controlador? Pues ya vimos que como la instalación es superior a 600 vatios, pues la regla me dice que me iría yo por un controlador tipo MPPT. ¿Listo?
porque los paneles es 1280 y superior a 600 vatios. Tengo que calcular ahora otra especificación de mis módulos, de mi controlador, perdón, es la corriente que va a trabajar ese controlador. Entonces, para calcular esa corriente total de mi controlador, debo tomar en cuenta la corriente total de los módulos fotovoltaicos, que es esta, ¿cierto? Ya la habíamos calculado antes. Esta corriente la debo multiplicar por 1.25, que es un factor de seguridad. ¿Listo? Entonces, si reemplazamos la formulita, la corriente total de los módulos fotovoltaicos es 17.26, que sale de acá, de la corriente de acá, que esto salió de los cálculos que hicimos la clase anterior, sobre mi sistema 48 voltios. Bien. Y nos daba que teníamos un voltaje de 48 voltios, potencia de 1280 y la corriente, la calculamos, 17.26. Ese valor salió de acá. Sí. ¿Listo? Ahora, si multiplicamos nosotros... ya lo sé. Si multiplicamos nosotros 17 por 1.25, 21.57. Esto me da 21.57 amperios. Bien. En el mercado, yo voy a encontrar, digamos que controladores de 3 amperios, de 5 amperios, de 10 amperios, de 20 amperios, de 30 amperios, de 40 amperios, de 50 amperios, de 60 amperios, de 70 amperios. Básicamente son como las configuraciones que tenemos comerciales. Como me dio 21, me voy al valor siguiente inmediato, o sea, a el de 30 amperios. Entonces la configuración de este controlador sería 48 voltios a PPT. ¿Listo? 48 voltios a 30 amperios MPPT. Sí. Entonces, pues vamos a buscar en el mercado qué controladores existen de esas características. ¿Listo? Que nos quedaría como pendiente la cadena. Nosotros le podemos pedir un favor. Usted nos puede regalar como un listado de la página web o de los nombres de los equipos para que podamos nosotros ingresar y mirar también esos costos. O sea, los nombres de las empresas que incluyen esos equipos, los controladores, los reguladores, las baterías. Un listadito para que podamos nosotros buscarlo. Don Orlando, no le entendí muy bien, es que tiene como un pequeño jueguito su micrófono, y entonces escucha como... Entonces, Profesor, por favor, que si usted nos puede regalar, un listado, empiecen a ponerlo en este puente a hacer eso, un listado con las empresas que distribuyen los controladores, las baterías, los paneles y eso, para que nosotros podamos verificar el ficha técnica y de pronto valores. Bien, resulta, sucede, acontece, yo les puedo dar algunos, ¿sí?
pero en Colombia hay como unas 400 empresas de energía solar ahora. Eso ha habido un auge importante. Parte del trabajo que ustedes tienen que hacer es empezar a buscar proveedores. Entonces, si ustedes se van a internet y buscan energía solar, venta de partes, marcas muchísimas, chinas, italianas, alemanas, holandesas, estadounidenses. La idea es que ustedes busquen proveedores y al finalizar todo el ejercicio tienen que generar una cotización con los equipos que cumplen ciertos parámetros que calculamos nosotros. Bien, yo les puedo sugerir una o dos empresas, ¿sí? Pero ya de ustedes depende empezar a buscar el tema de proveedores. En internet encuentran, ustedes van a Mercado Libre, encuentran. Ustedes, ejemplo, esta empresa que les acabé de mencionar, Ingesolar, tiene una marca que creo que es importada por ellos, pero son chinos. Pero pues ya depende uno qué especificaciones esté buscando. Dos, les puedo sugerir algunas marcas que digamos que son como las que tienen mayor representación en el país. Las otras marcas sean malas, ¿no? O sea, digamos, personalmente, yo no trabajo con marcas chinas. Yo trabajo o Victron o trabajo, esto es lo que estamos viendo. Ya les mostré a algunos inversores marca Victron, les mostré a algunos inversores marca Stuer dentro de esta presentación. Ya ustedes tienen que empezar a mirar dentro de la página qué productos tienen, qué capacidades de inversores tienen. Hay otras marcas que no son tan fuertes en el país, pero tienen mucha representación. Outback es una marca también de equipos para sistemas fotovoltaicos aislados. Entonces, ya eso depende del gusto y pues del proveedor que uno tenga. Entonces, algunos proveedores manejan solo chinos, algunos proveedores manejan chinos y manejan gama alta, gama media, gama baja, es marca propia de ellos importados. Pero entonces ya eso depende mucho del tema del mercado. O sea, dicen personalmente, ejemplo, ahorita estoy cotizando un sistema para el Rosal. Y cuando hice la cotización, yo pues bueno, ¿ustedes qué equipos? Yo cotizo Victron y me ofrecieron la cotización y yo dije, bueno, pero yo necesito algo gama baja para ofrecerle a mi cliente. Entonces me dijo, ¿dónde va a estar ubicado el proyecto? El vendedor me dijo, ¿dónde va a estar ubicado el proyecto? Le dije, no, va a estar ubicado en el Rosal. Dijo, ah, no, entonces no hay problema, sí podemos ofrecerle gama baja. Y yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué la pregunta? Dijo, no, es por el tema de que esos equipos de pronto pueden estar por garantía en muy poco tiempo. Entonces, pues si es una garantía, nosotros la podemos cubrir y podemos, queda fácil el desplazamiento. Si usted va a montar el sistema, digamos que en el Chada o va a montar el sistema a 5 o 7 horas de camino, ya es mejor que no maneje esa marca bajo costo, sino que maneje su marca media alta, que es Victron. Entonces, digamos que yo al ofrecerle a un comprador un sistema de estos, pues lo que esperaría es que el sistema no falle, pero cuando el vendedor me menciona que pues dónde queda ubicado el proyecto, el tema de una garantía, pues a mí ya digamos que esa marca no me genera. Posiblemente la cantidad de equipos que ellos tengan por garantía al año es muy alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que digamos que ya me va a incurrir en costos adicionales a mí el desplazamiento a cubrir garantías allá. Y pues ya el sistema va a dejar de ser un sistema tan confiable porque pues para correr garantías tengo que desmontar el equipo, llevarlo a Bogotá, un día, al otro día ya me lo tienen listo, me entregan otro nuevo y tengo que volver a instalar el equipo. Doble desplazamiento solamente para cubrir una garantía. Y eso está muy claro dentro del tema de los proveedores que nosotros manejamos. O sea, el proveedor me cubre la garantía en sitio. O sea, él me entregó el equipo en Bogotá y él me corre la garantía en Bogotá. Pero yo tengo que ir a
la finca, desmontar el sistema, llevarlo hasta Bogotá, dejarlos a ellos pues posiblemente sin electricidad, después ir a recoger el equipo al otro día, llevarlo hasta la finca, cuánto me vale a mí el tiempo y cuánto me vale el desplazamiento. Entonces, son cosas que uno evalúa realmente si vale la pena trabajar con esos equipos que son bajo costo o no, cuando uno es proveedor, o sea, cuando uno es instalador. Entonces es preferible instalar un Victron que tiene garantía de 5 años, vale muchísimo más, pero realmente no estoy quitando esos problemas de que se esté dañando cada 8 días o se esté dañando una vez al mes o una vez al año, no se sabe. Y pues gastar plática digamos que de mis ingresos para cubrir esas garantías. Eso hay que evaluarlo muy bien, el tema de garantías, porque digamos que ahí es donde uno se va a pérdidas. A veces instala uno un sistema chino y pues el sistema chino puede que no falle, o sea, no estoy diciendo que va a fallar, pero puede que no falle. Y donde falle, entonces me fui muy corto en el precio que yo ofrecí y pues por quedar, digamos, o cubrir la garantía, después me toca sacar de mi plata porque no cobré lo suficiente. Entonces, es evaluar el tema. ¿Listo? Respecto a esto, bien, ya sabemos nosotros qué capacidad y qué tipo de controlador nosotros vamos a usar. ¿Listo? ¿Qué nos quedaría pendiente por calcular? Nos queda pendiente por calcular mi inversor para mi sistema. Y digamos que en esta formulita, que es muy práctica, me dicen que voy a tener la sumatoria de los consumos en corriente alterna y si algún electrodoméstico tiene motor, lo voy a multiplicar por 0.4 o los electrodomésticos que tengan motor por 0.4. Bien, entonces nosotros nos devolvemos, miramos de estos cuántos tienen motor, entonces tenemos nevera, tenemos lavadora y tenemos licuadora. ¿Listo? Entonces, ese valor lo vamos a tener en cuenta. ¿Cuánto me da esto? Me da 695 vatios para calcular mi inversor. Parámetros de elección, porque hay dos tipos de inversores. Hay inversores que son de onda modificada y hay inversores de onda pura. ¿Cuál es el parámetro de elección entre uno y otro? ¿Cuál debo elegir? Y básicamente el parámetro de elección es si los equipos que voy a conectar tienen motor o no tienen motor. Si los equipos que voy a conectar tienen motor, debo elegir un tipo de inversor de onda pura. El de onda modificada no me va a funcionar. ¿Listo? Con motores. Porque los motores, pues digamos que su configuración es un generador, necesita un generador síncrono, o sea que me genere una onda senoidal pura para poder funcionar en sus polos, por su polarización, para que me genere un movimiento constante y de una manera eficiente en el motor. Entonces, onda modificada solamente para equipos que no tengan motor. Onda pura, pues puedo conectar equipos que tengan motor y equipos que no tengan motor. No hay problema. Bien. Entonces, en este caso, nosotros miramos que tenemos equipos que tienen motor. Sí. ¿Qué tipo de inversor? Onda pura. Bien. Los cálculos, entonces, vamos a utilizar la formulita. Y la fórmula me dice que la potencia del inversor
va a ser igual a 1.2 por los equipos que tengan, bueno, equipos no. El consumo hora de los equipos con motor. Eso lo vamos a multiplicar por 4. ¿Listo? Y a eso nosotros le vamos a sumar el consumo hora de los equipos sin motor. ¿Listo? Entonces acá doble paréntesis y ya. La potencia del inversor va a ser igual a 1,2, abrimos paréntesis, consumo hora de los equipos con motor. Entonces, voy a mi tabla de consumos. Habíamos dicho 45, consumo hora, 45, 350 y 300. Eso me da 695. 695 vatios. Por 4, cierro paréntesis, más consumo hora de equipo sin motor. Entonces, tengo 125 más 4, 129 más 50, 179 más 350. 179 más 350 igual 529. Entonces, para este caso sería 529 vatios. ¿Listo? Entonces, 1.25 abro. ¿Cuánto me da? 695 por 4 me da 2.780. 2.780, que es la multiplicación de esto, más 529 vatios. $2.780 más 529 vatios. 3.309. 3.309 vatios, pero pues esto lo vamos a multiplicar por 1.2. 3.970 vatios. 3.970 vatios. ¿Listo? O sea, uno de 4.000 vatios. ¿A cuánto voltaje? Pues como toda la configuración de mi sistema quedó a 48 voltios, pues la configuración del voltaje del inversor tiene que ser de 48 voltios. ¿Listo? 400 vatios a 48 voltios. Esto es C. Y el voltaje de salida, pues como tenemos que tener corriente alterna, o esa es la función de mi inversor, convertir de corriente directa a corriente alterna, y para nosotros la corriente alterna en la toma está en 110 voltios en AC. ¿Listo? Ese sería como las especificaciones, qué tipo de inversor, de onda pura. Profesor, ¿Dudas, preguntas, inquietudes acá?
Profesor, una pregunta. En el caso de los equipos que tienen motor, ¿de qué bateaje para adelante se tienen en cuenta? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una fuente o la impresora, los motores de la impresora, que su potencia es muy pequeña, ¿de qué punto en adelante se tiene en cuenta para asumir cómo multiplicarlo por 4? Bien, la impresora trae motores, pero son en corriente directa, entonces no hay problema. Desde que sea corriente alterna, toca meterlo como multiplicado por 4. ¿Por qué? Porque como son motores que generan su funcionamiento, digamos, si tuviéramos una gráfica y nosotros viéramos que mi motor tiene un consumo promedio de 1 amperio, que trabaja a 110 voltios. Bien. ¿Qué pasa? Cuando este motor que está en su momento de quietud, está quietico, yo lo energizo, él automáticamente me genera un pico de energía instantáneo y después se estabiliza en un consumo de 1 amperio. Pero en ese pico, se dice que ese pico es de 5 a 7 veces. 7 veces su consumo. O sea que en este pico yo tendría un consumo promedio de 5 amperios a 7 amperios. Bien, todo motor de corriente alterna trabaja de esa forma. Para vencer su momento de inercia, su momento de quietud, genera un pico que no es un pico de horas, sino es un pico de segundos, mientras él ya vence la inercia y comienza a moverse. Bien, entonces si es motor en corriente alterna, tiene ese comportamiento. ¿Qué pasa cuando yo no asumo esto dentro de mis cálculos? Si digamos que yo calculara, ¿cuánto sería 110? Pues sí, 110 vatios. Si hiciéramos en consumo en vatios, yo necesitaría, este motor me consumiría de 1 amperio a 110 voltios, me consumiría 110 vatios por ley de Watt. Entonces, pues, si yo voy a conectar solamente ese motor, necesitaría un inversor de 10 vatios. Si tomaras en cuenta esto y no tomara en cuenta el arranque del motor, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que este me va a pedir, en este caso, cuando arranca 770 vatios. Cuando arranca. ¿Por qué? Porque me dice que son 7 veces, en el peor de los casos. Este inversor trae una capacidad de sobrecarga que pues por lo general se dice que es una potencia pico en las especificaciones, que es casi el doble. Entonces, si yo eligiera un inversor solamente calculado para esto, comercialmente se consiguen inversores de 200 vatios. Y bueno, con una de 200 vatios me alcanza. 200 vatios nominales. En potencia pico, eso me alcanzaría el doble, o sea, 400 vatios. Pero este motor, cuando arranca, me consume 7 veces. ¿Cuánto me va a pedir? 770. Esto no me lo va a proporcionar nunca este inversor. ¿Por qué? Porque en potencia pico máximo me aguanta 700 vatios. Los inversores traen una propiedad que es cuando ellos se sienten sobrecargados, ellos se apagan. Entonces el inversor quedó mal dimensionado. ¿Y qué va a pasar? Pues que el inversor, cuando prenda el motor, se va a apagar. Prende el motor, se apaga por sobrecarga. Bien, entonces es un parámetro importante asumir esos cuatro veces, porque pues digamos que esto, aunado a la capacidad de sobrecarga que trae el inversor, o sea, la potencia pico, me cubrirían las 7 veces. Y no tendría problemas con mis motores. Bien, ¿qué sucede para este sistema? Podríamos nosotros calcularlo de una forma. Obviamente, un inversor de 4000 vatios para equipos, o sea, para estos consumos, digamos que está como muy alto. Bien, pero como yo calculo mi sistema, es en el peor de los casos. Y en el peor de los casos es que
yo tenga conectada mi nevera y arranque el motor de la nevera, pero al mismo tiempo yo decidí irme a la lavadora y prender la lavadora, y al mismo tiempo decidí yo que están funcionando nevera, licuadora, perdón, nevera, lavadora y licuadora, decidí prender la licuadora. En ese escenario, siempre los sistemas eléctricos se calculan el peor de los escenarios. Por eso me da un inversor tan grande, ¿no? Porque yo tengo que proporcionarle un sistema en el cual ellos no tengan ninguna restricción, en teoría. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer yo? Pues que para seleccionar el inversor puedo decirles a ellos, bueno, pues este inversor vale, no sé, en el mercado puede estar 4.000 vatios a 48 voltios, puede estar en unos $1.500. Hablemos de 5 millones algo, 4 millones, como 5.800.000. Puede estar este inversor, más o menos. Profe, una pregunta, o sea que si nosotros queremos conectar a nuestro circuito, nuestro sistema, una pulidora, no se podría porque tendríamos que meterla aquí también en la cuenta. Sí, señor. Todo lo que son de consumos tenemos que meterlos en la cuenta. Pero lo que yo le puedo proponer a mi comprador es que, reducir el tamaño de este inversor, voy a decirle, vea, puedo bajarle el tamaño del inversor, pero pues digamos que cuando usted esté utilizando la lavadora, trabajando apenas, entonces pues desconecte la nevera y pues no vaya a licuar, ¿sí? O cuando usted vaya a conectar la licuadora, pues no vaya a trabajar la lavadora y pues desconecte la nevera, para que no vayan a haber consumos simultáneos. Entonces, si nosotros calculamos eso, digamos que lo haríamos con el parámetro de mayor valor, que el parámetro de mayor valor serían 350. Ya acá, si multiplico 350, voy a hacerlo en otro color. Un rojo tal vez. Si hago esto, digamos que ya acá sería 350 vatios por 4. ¿Cuánto me da 350 por 4? 350 por 4, 1.400. Bien. Ya que en este valor tendría yo 1.400 vatios, perdón, 1.400. 1.400 vatios más 529 por 1.2. Pasaríamos de tener un inversor de 4.000 vatios a tener uno de 2.214. O sea, de 2.500 vatios. Y eso me va a bajar los precios muchísimo. ¿Bien? Simplemente el hecho de no usar los equipos de forma simultánea es una de las soluciones para poder nosotros reducir costos. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos esas consideraciones en nuestros diseños. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Para ese último caso que hace usted, profesor, de que no usen al mismo tiempo, lo más práctico sería como una muletilla. Es decir, que solamente puedan usar, hacer lo que llaman comúnmente una trampa para ojos, que solo puede usar un equipo al tiempo. Sí, pues digamos que ya aparte de eso, es generar también conciencia en las personas, ¿no? Porque digamos que si uno deja algún tipo de conexión así, pues puede que me funcionen esos 3 equipos, pero pues puede llegar una persona externa y dice, no, pues conectemos una pulidora o conectemos algo con motor más grande. Entonces, pues es concientizarlos de que tiene que haber un uso racional de esa energía. Bien, pues conectando solamente una carga a la vez. ¿Listo?
¿Más dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? Les voy a enviar algunas fichas técnicas de los equipos, aunque vamos a encontrar algunas marcas de controladores, que estas marcas de controladores ya me traen una configuración especial. Entonces las vamos a clase, pero sí les voy a enviar esa información. Posibles de las referencias que manejan esas marcas, cuáles pueden asociarse con esto, ¿sí? Y de la referencia que manejan las marcas que habíamos propuesto, también cuáles manejan estas especificaciones más o menos, o estas especificaciones más o menos, ¿bien? Que son las marcas que yo trabajo. Entonces vamos a analizarlos, cómo sería este tema. Y vamos a mirar costos. Bueno, acá hace falta calcular sistemas de protección, pero la próxima clase lo calculamos en unos minutos. Y cables, ¿cómo sería? Pero sí nos vamos a ir a esta parte de costos. ¿Cuánto me valdría mi instalación instalada? ¿Cuánto cobraría por el tema de mano de obra? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Todo entendido? Listo, pues si no es más, muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy.